ciertos sacerdotes, ciertos padres nos han dicho, oye, no te muevas, quédate ahí, ¿no? Entonces... Recordarás que hace apenas, creo que 1 o 2 años, se habló de una boda en la que entraron los novios vestidos como Saint Seiya, ¿no? Como los caballeros del Zodiaco, y que fue controversial, ¿no? Porque decían, bueno, ¿cómo permite el padre que suceda esto? Hasta que cierto punto deja de ser la Iglesia Católica seria a permitir todo eso. Algunos sacerdotes podemos cometer, vamos a llamarle ciertos permisivismos, hablándolo así porque es un abuso. Estamos en la generación más consumista de toda la historia. Orientarlos. De hecho, me dicen, padre, le voy a poner un micrófono aquí para que se escuche mejor la homilía. Fe con Café, el podcast, es una producción de Dox Evangelización. A ver, producción, vamos a chocar esto y va a ser una explosión. Alberto Hernández Morales nació en Pajapan, Veracruz, un municipio costeño con gran identidad cultural y comunitaria. Desde joven se involucró en actividades locales, lo que marcó su formación personal y profesional. Es ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Sin embargo, su vocación se consolidó en el ámbito audiovisual, donde lleva más de 7 años creando contenido profesional, documentales, videos institucionales, fotografía conceptual y proyectos creativos. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con gobiernos municipales, Secretaría de Educación Indígena de Veracruz, Secretaría de Cultura de Veracruz y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ha producido campañas políticas, informes de gobierno, materiales para promoción cultural, videoclips, proyectos musicales y documentales territoriales. Su estilo visual combina paisaje natural, identidad regional y narrativa emotiva, utilizando tecnología profesional de video, fotografía y postproducción. Actualmente sigue activo en campañas, proyectos culturales y producción audiovisual, consolidando su marca creativa bajo el nombre artístico Hunter Tober, con presencia en redes sociales y proyectos en toda la región sur de Veracruz. Él es Alberto Hernández y nos acompaña en Fe con Café, el podcast. Banda, ¿puedo decir eso? Estás en tu casa. Ok, genial. Pues buenos días, buenas tardes a la hora en la que vayan a ver este podcast. Muchas gracias, Padre Fernando, por la invitación. En esta ocasión, pues me gustaría que producción pusiera aplausos a partir de ahora. ¡Hey! Los amigos. Aplausos. Banda, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy Hunter Tober, Alberto Hernández, hago un montón de cosas. La banda que me va a ver en esta ocasión para el público del Padre, pues es muy distinta. Ya cuando lo compartamos, pues ya mi gente se va ahí. Nos como hacemos que amigos de un lado y de otro. Totalmente, de eso se trata, de claro. hacer una simbiosis y compartir ideas. Pero bueno, Padre Fernando, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios. Ya en este tiempo tan cargado de actividades que apenas si podemos coincidir para vernos hoy. Tenía yo muchas expectativas sobre este café juntos hoy y qué bueno que tenemos la oportunidad de poder conversar y que nuestra plática pues, pueda servirle para muchas personas que no lo saben, pero que les interesa. Sí, totalmente. Yo creo que en este camino yo tenía esa duda durante mucho tiempo, pero pues antes igual un poquito de contexto, ¿no? Padre, para la gente que también va a ver el video fuera de una pequeña semblanza. ¿Quién es usted? ¿Dónde salió? ¿Dónde nació? ¿Qué onda con usted? Yo soy el Padre Fernando Celer Ugarte. Tengo 45 años de edad. Si me veo más viejo es porque me ha tratado mal la vida. No, tengo 45 años de edad. Llevo 15 años cumplido de sacerdote. Me ordené el 19 de los 30, me ordené el 19 de marzo del 2010. Soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y me formé aquí en el seminario de la diócesis. He estado en varias parroquias. Actualmente estoy en esta hermosa parroquia de San Isidro Labrador en Zaragoza, Veracruz. Llevo 3 años ya cumplidos de párroco. Ah, mire, qué padre. Justo, bueno, le voy a dar contexto quién soy, de dónde vengo también, para que tengamos ese punto, porque justo yo le iba a decir que ya lo había visto antes de conocernos, antes de tener esta plática. Bueno, mi nombre es real, Alberto Hernández, la banda me conoce como Hunter Tober, así es, como Hunter. Yo hago un montón de cosas, productos audiovisuales, fotografía, video para marcas, instituciones, gobierno del estado me conoce como Hunter, entonces INPI me conoce como Hunter. Diferentes instituciones durante ya casi 8 años de experiencia en el medio. Entonces, justo también me dedico a hacer la parte social, que eventos de religiosos, coberturas, 15 años, bodas. Entonces,
justo me tocó verlo a usted en una misa aquí en Zaragoza. Okay. Pero bueno, antes un poquito me voy a ir hacia atrás. Yo soy de Pajapán, Veracruz, que es el pueblo aquí a 1 hora de Zaragoza. Son pueblos primos, originarios. Podría decirse que sí, realmente tiene muchas similitudes, tanto en lengua, en fonética y como en ciertas vestimenta y también incluso en ciertas cuestiones de costumbres. Sí. Ajá, y más que nada religiosas, porque en Pajapan pues es muy común que existe la fiesta San Juan de Dios. A esto le llamamos la religiosidad popular. Exacto, que es como una mezcla entre lo prehispánico también junto con lo colonial. Bueno, es un montón de ahí de historia, ¿no? Tengo 28 años, ya acabo de cumplir 28 años. Y bueno, también soy hablante de la lengua náhuatl. Allá normalmente se practica todavía la lengua, gracias a mi mamá que todavía interactúa conmigo en la lengua. Entonces sí puedo hablar y entender, no tan quizás fluido, pero sí bastante bien la lengua náhuatl, variante de Pajapan. Y bueno, justo, ahora sí, retomemos ya. Lo vi justamente en una cobertura de boda aquí en Zaragoza, que se estaba dando la plática, y la verdad es que pues ya es como para nosotros mero requisito, mero trámite hacer la cobertura. Y para los novios es un momento especial. Pero justo también yo tenía esa duda de que la línea es muy delgada entre la parte, obviamente, las fotos y el video para los novios es un recuerdo muy bonito, pero también la línea es muy delgada del ego, del super yo y de hasta dónde la iglesia permite como un poquito más de la parafernalia que involucra toda esta ceremonia, porque también llega a ser un punto en el que la boda o la misa es mero trámite para hacer algo. Entonces, yo creo que usted tiene más contexto sobre eso y la verdad es que yo lo digo desde un punto de vista respetuoso porque siento que a veces uno llega con las cosas a las prisas, vengo corriendo, voy a grabar y a lo mejor inoportunamente me meto a algún área de la iglesia que no está permitida y ha habido casos en donde pues ciertos sacerdotes, ciertos padres nos han dicho, oye, no te muevas, quédate ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, bien, mal visto, alguna opinión ahí que usted tenga? Primero, comienzo diciendo de que es importante que la persona, todos, no solamente los que están dando un servicio, sino incluso la misma quinceañera, los mismos novios, la misma familia, se ubique que está en un espacio sagrado, para empezar allí, ¿no? Luego, me ha tocado ver cosas tan extravagantes que ahí es donde empiezan los detalles, ¿no? Creo que la mayoría de los sacerdotes procuramos ser tolerantes porque es un momento gozoso para las personas, ¿no? A veces incluso el sacerdote permite, se da algunas concesiones que no están bien, pero por el bien de los novios. Te acordarás que hace apenas, creo que 1 o 2 años, se habló de una boda en la que entraron los novios vestidos como Saint Seiya, ¿no? Como los caballeros del Zodiaco. Sí, cierto. Y que fue controversial, sí, ¿no? Claro. Porque decían, bueno, ¿cómo permite el padre que suceda esto? Entonces, vamos a hablar un poco de los extremos, ¿no? Porque de los extremos es que se forman a veces las incomodidades de ambos lados. Porque yo sé que los novios quieren vivir el momento mágico, el momento con el que han soñado, y al sacerdote le toca cuidar la parte sagrada, más de lo emocionante que pueda ser lo sagrado, ¿no? En una ocasión me tocó a mí celebrar unos 15 años y pues no te dicen cuál va a ser. Ahora está muy, muy de moda lo temático, ¿no? Las quinceañeras quieren quinceañeros temáticos y eso aplica muy bien en el salón. Pues mira, en el salón vístete de sirenita, sí. Pero aquí en el templo hay cosas que tienen sus límites por el espacio y el contexto sagrado. Claro. Y yo creo que hizo sus 15 años en una temática de Alicia en el País de las Maravillas. Ella venía vestida como Alicia en el País de las Maravillas, había como que la reina blanca y luego quería un montón de soldados que estaban en la entrada todos con sus espadas. ¿Entraron al templo así? Así estaban cuando yo iba a iniciar la misa, todos con sus espadas. Y eso no es todo, sino que en el piso, entre las bancas, habían puesto veladoras en el camino con cartas, pues barajas, porque acuérdate que por el sombrerero loco, un personaje de ellos. Exacto. Entonces había veladoras con cartas puestas, extendidas, más los chambelanes con sus espadas. Entonces, a ver, mija, vamos a ubicarnos, ¿no? Esto no es el salón. Y es ahí donde tenemos que entender de ambos lados, comprender. Nosotros como ministros de culto entender que obvio tiene que ser un espacio bonito. Si quieren colocar flores, pónganlas. Que quieren tener una persona que se dedique a la fotografía y al video, perfecto, está bien.
pero hay que formar al prestador de servicio. A mí me gusta, cuando yo he estado de párroco, a los que vienen a mi parroquia, orientarlos. De hecho, me dicen, padre, le voy a poner un micrófono aquí para que se escuche mejor la homilía. Venga para acá. Luego hasta yo lo enciendo y dice, padre, ¿ya le sabe usted el micrófono? No, ya lo conozco, mira, claro, que tú traes esta marca y es este modelo, ¿no? Y se sorprenden y lo pongo. ¿Por qué? Porque también entiendo que es su trabajo y que al final va a quedar el recuerdo para la quinceañera o para los novios. Es cuestión de irnos conociendo de ambos lados. Como bien dices, la línea es muy delgada, pero esa línea es la comprensión. Que los novios tengan sus recuerdos, pero que esos recuerdos no intervengan en el momento, porque hoy estamos en una etapa en la que se valora mucho el recuerdo en la imagen, en lo audiovisual. Y a veces por tener el detalle, por ejemplo, tengo mi teléfono, estoy en un concierto y por estar viendo, grabando el concierto, yo soy la primera persona que debo estar con mis ojos, estoy aquí. O sea, para verte detrás de una pantalla, te puedo ver en el YouTube, claro, para verte detrás de una pantalla en cualquier momento, pero yo lo que quiero es ahora disfrutarlo, tener la experiencia visual y personal. Y ahí es donde tenemos que cuidar que también no se vuelva una interferencia, es decir, que el fotógrafo, el camarógrafo, los arreglos no distraigan, con eso quiero yo concretar, no distraigan de la celebración. ¿Es una regla establecida o es simplemente mera mesura personal o un criterio propio que usted ha desarrollado dentro de esa parte? Porque digo, a mí se me hace exageradísimo, la verdad. Justo usted mencionaba, hay ciertos fotógrafos que con dar el mejor servicio pues se acercan al padre. Hay padres que realmente... Se ponen súper creativos, ¿no? A veces. Exacto, incluso hay ciertos padres que no quieren o no se permiten. Y realmente, en lo personal, yo cuando llego ni siquiera lo hago. No pierdo el tiempo en hacerlo porque sé mi respuesta. O asumo que me van a decir que no. Lo hago de otra manera, jalo el audio de otra manera, pero... sí sé más interesante cómo es que la iglesia, justamente, específicamente la católica, porque también es el que más he tenido contacto, porque mi familia lo es, ha sido como bastante, no tan solo quizás por la que usted ha convivido, sino porque creo que, además de que es la más grande del país, hay diferentes formas de interpretarlo y cómo se ha ido adaptando a los pueblos. Pero justo, hasta que cierto punto deja de ser la Iglesia Católica seria a permitir todo eso. No, hay abusos de ambos lados. Por eso te decía, tanto puede haber abusos por parte del prestador de servicios, como también hay acciones que algunos sacerdotes podemos cometer. Vamos a llamarle ciertos permisivismos, hablándolo así, porque es un abuso. El permisivismo es un abuso. Concesionar a veces ciertas cosas que tú sabes que están fuera de lugar. Mira, me estaba acordando de que yo le digo, tú eres fotógrafo, y creo que la recomendación que yo les hago, pienso que es correcta. Cuando viene un fotógrafo y me está distrayendo a los novios, yo les digo, mira, si tú eres un buen fotógrafo, tú vas a captar el momento natural de los novios. No tienes que andarle diciendo a los novios, esto, mira, esto que estoy hablando de los novios. Sí, a totalmente. Ver, mira, tú amas y está el fotógrafo, voltea para acá y sonríe para acá. No me los distraigas. El buen fotógrafo sabe captarte el momento, una mirada, cuando bajas la mirada, cuando estás viendo hacia arriba, capta tu mirada de atención. Eso es lo importante de un profesional. De hecho, hay un nombre que lo explica, se llama fotografía documental. Okay. De eso se trata. Sí. Es justamente todo lo opuesto a la fotografía tradicional o la que ya se conoce, el posado y todo eso. Olvídense, yo siempre digo a los clientes, olvídense que existo. Ustedes actúen normal, háganlo todo tal cual. Y justo hay veces que al menos me ha tocado las pocas ocasiones que he venido aquí a Zaragoza, que me pongo... No te tienes que ver, hasta ir de negro, todo eso que se busca en el staff, ¿no? Exacto. Tú tienes que pasar desapercibido, que ni siquiera se den cuenta que estás ahí. Pero bueno, sí, es algo que la verdad sí se me ha hecho bastante raro, pero usted lo dijo, es permisivo. Pero justo mi duda es hasta qué cierto punto es algo que la iglesia tenga que tolerar para poder aceptar estas nuevas generaciones que quieren hacer temáticas, que quieren grabar todo, que quieren subirlo a Instagram, que quieren todo lo instantáneo, ¿no? Para que ya la gente lo vea, la gente lo consuma. Somos muy consumistas, estamos en la generación más consumista de toda la historia. ¿Hasta qué cierto punto la Iglesia Católica puede tolerar todo esto? Y no tan solo la católica, sino todas las religiones en sí que han hecho esta ceremonia de bodas o de todo lo religioso que se está haciendo últimamente. ¿Hasta dónde se puede tolerar eso?
La iglesia tiene muy marcado cuáles son los momentos, lo que se puede y lo que no se puede hacer desde lo que llamamos la liturgia. Es decir, el rito propiamente dentro de una Eucaristía, de una misa, como se le conoce popularmente, ya está establecido y debe evitarse todo aquello que rompa con el ritmo, porque la liturgia tiene un ritmo, tiene un porqué. Cada momento dentro de la misa no es un invento del sacerdote. A ver, ¿no? espere, liturgia es, perdón. La liturgia es la acción, digamos, el rito que la iglesia realiza. Eso se le llama liturgia, que viene de leiturgia, que es la acción del pueblo. Toda la acción de culto, que en la iglesia al culto católico le llamamos liturgia, que va desde los sacramentos, las celebraciones de acciones de gracias, todo el culto oficial que tiene la iglesia, porque tú puedes tener un culto personal. Tú dices, yo, Padre, antes de salir de mi casa, yo me santiguo. Claro. Esa es una expresión de espiritualidad y de fe, pero no es liturgia. La liturgia es la acción de la comunidad para elevar el culto a Dios. Y la iglesia tiene establecidas las formas, los ritmos, los tiempos, los elementos y los signos que conforman el culto comunitario hacia Dios. Ya están establecidos. Entonces, cuidar que nada de lo que no he establecido yo, ni el cura a manera personal, sino que ya la iglesia a través de los siglos está estableciendo el rito, que ya está fijo, tienes que ver que se cumpla totalmente, o por lo menos lo más posible, porque a veces las circunstancias del lugar y de todo no lo permiten, pero tienes que ser lo más fiel a lo que la iglesia ya en los lineamientos presenta. Eso es lo más importante. Ahora, hay otro tipo de normas que vamos a llamarle casuísticas, que ya el sacerdote las va a poner de acuerdo a la realidad de su pueblo, ¿no? Bueno, en nuestros pueblos, a veces un poco semirurales, es común que se metan perritos a la misa, perritos de la calle, que son cosas que a veces ya tú como párroco, como custodio del lugar, puedes, que ya no son cuestiones litúrgicas, son cuestiones casuísticas, son cuestiones de orden que dices esto sí y esto no. Justo me pasó algo curioso ya hace unos años en Coatzacoalcos, no recuerdo bien en qué parroquia es, y si ahí algunos de la comunidad sabe quién es, lo van a mencionar. Justo yo fui a un evento donde me mandaron a hacer una cobertura de boda y me dijeron, mira, me gusta esa iglesia. ¿Por qué? No, es que el padre canta. Y dice, sí, no, es que él a media misa, a media liturgia de la boda. Está bien. La misa es precisamente una forma de liturgia. Va. Como te dije que liturgia es todo el conjunto es un del todo, culto, ¿no? un bautizo es liturgia. Va. ¿Sí? Entonces es como la forma técnica de mencionar la ceremonia de todo lo de... Unitaria. Va. Entonces, sí, tal cual, estaba dando el sermón, terminando. Normalmente entra el coro. Él cantó, entonces lo hace bastante interesante. Te interrumpo, aprovechando que dijiste el sermón, hacemos un paréntesis, ¿no? ¿Tú sabes que ya hoy no se le llama sermón? La verdad, no sé. Todavía, incluso podemos escuchar, tú lo has escuchado, me vas a sermonear, ¿no? Sí, de hecho, es que justo, la verdad, siento que de tantos años que he estado participando dentro de estas ceremonias, no he estado estoy involucrado, pero no lo estoy a la vez, ¿sabe? Porque... Metido en lo que estás haciendo. Claro, ¿no? es mi trabajo. Claro. Y lo veo como tal. Capitalicé totalmente esa parte y lo veo como tal. Obviamente, desde el punto de vista respetuoso, sin embargo, no me involucro y no pongo atención a veces, incluso en lo que están diciendo. Sin embargo, ¿Está más preocupado de que suene bien el micrófono? Totalmente. Que lo que esté diciendo el cura, totalmente. ¿no? Sí. Porque incluso a veces, no sé si porque ya llevan como una especie de tema o temario que van siguiendo, muchas veces las cosas que están mencionando ni siquiera tienen nada que ver con la boda o con el matrimonio. Suele suceder. Entonces sí es... Afortunadamente. Ajá, y ya cuando dices, espera un minuto, suena muy bien, pero exactamente, ¿qué tiene que ver eso con lo que estás hablando? Estás hablando de cómo se hace el pan, no cómo es otra cosa. O es que esa parte sí se me hace bastante interesante porque, digo, la Iglesia Católica he visto que es de las más adaptables a la situación del contexto en la que se encuentre. Usted mencionaba, a veces se meten perritos o, por ejemplo, a veces ya ahorita la generación Z quiere hacer transmisiones en Roblox, entonces quiere hacer Que ya se abrió una parroquia en Roblox en Perú. Acabo de ver la noticia apenas ahora esta semana. ¿Eso está permitido? Sí, no, dependiendo que entiendas como iglesia. Es decir, permitido ¿en qué sentido? ¿No? Permitido en atraer a las nuevas generaciones, sí. Permitido como una forma de entretenerte y de acercarte a la fe, bien. Pero no sería permitido si tú dices, ya no voy a ir a la parroquia porque ahora voy a ir a mi parroquia de Roblox. O sea, entender que son realidades diferentes. Pero yo también siento que es importante porque, al menos para ese caso específico,
esa aplicación, bueno, creo que es un juego, desconozco, la neta, sueno muy viejo diciendo eso. Sí, yo también soy el tiempo de Mario Bros. ¿Qué puedes esperar de mí? Ándale, bueno, es una forma interesante de cómo se ha ido adaptando también la religión en sí misma, o bueno, justamente el catolicismo, porque le digo, es como el que más se ha amoldado a las situaciones, a llegar de una forma tan curiosa a la juventud actual. Porque siendo honestos, usted cada cuando ve a alguien de las nuevas generaciones ir por mero gusto a una misa. Bueno, puedo decir mejor porque no tengo una manera de hacer un sondeo, pero en la experiencia pienso que hay dos cosas. Sí veo menos interés a veces por por el culto oficial, pero me interesó mucho ver un análisis que acaba de salir apenas hace un mes, que dice que estas nuevas generaciones están sintiendo un renacer de atracción hacia la espiritualidad, que no significa que atracción hacia la religión, sino que esta nueva generación trae una percepción de que hace falta algo, que hay algo que en el camino a la humanidad se le ha perdido. Y lo empieza a buscar. A lo mejor no por los medios tradicionales, a lo mejor no va a empezar acercándose a la parroquia. Claro, es que no sabe siquiera el contexto de que realmente ahí surge, porque justo una de las cosas de las cuales creo yo que ha ido cambiando, pero a la vez regresa durante cierto tiempo, y es la moda, por ejemplo. Sí. Incluso un ejemplo con mi hermana. Mi hermana y yo nos llevamos 10 años de diferencia. A ella no le tocó los Dixman, las unidades USB con canciones. Pero curiosamente, cuando tú se lo platicas... No les tocó bajar música de Ares. Nunca le tocó bajar virus por MP3 Ares. en Winamp. Nada de eso, ¿no? Entonces, yo todavía tenía los torrents para bajar películas. Ahorita solo te suscribes y ya. Pero justo lo que me refiero es más que nada que justo cuando yo le cuento a mi hermana, oye, antes hacíamos esto y esto, existe esa nostalgia histórica. Sí. Quieren sentir cómo era el antes, porque justamente... Lo vintage, por eso está de moda. Exacto. Lo vintage o lo aesthetic. Oye, y en lo católico pasa lo mismo, ¿eh? Hay un ámbito dentro, estoy hablando ya de un contexto acá, un poquito más acá entre nos, en el mundo católico, en el mundo religioso. Hay como un sector que está tomando fuerza, que va a ser como un sector muy conservador, que se le llama los tradicionalistas, ¿no? Okay. Entonces quieren que los sacerdotes volvamos a vestir como antes, que la misa sea en latín. No estoy diciendo que eso esté mal, pero tienen esa nostalgia y son generaciones que no es el abuelo que dice, oye, padre, quiero que me vuelvas a celebrar como cuando yo era niño. No, lo curioso es que son las nuevas generaciones que traen una obsesión por querer experimentar el mundo de hace unos 50, 80 años. Y sucede lo mismo en la iglesia. Quieren el latín, quieren las vestiduras antiguas, quieren las procesiones antiguas. Es curioso. Y justo también pasa en la cultura pop. ¿Por qué es que hay un Jurassic Park 5, 7? ¿Por qué existe las series de época, Stranger Things, y ahora Bienvenidos a Der, y todo es regresar a los 80s, a los 70s, a los 60s. Stranger Things, el fenómeno que provocó justamente fue tratar de mostrar como esa época en la que creemos que era como lo mejor, la parte bonita de todo. Pues es que nos sacó a Winona Ryder de regreso, ¿no? La verdad. Y volvió la música de los 70s y los 80s. Exacto, el City Pop acaba de romperla nuevamente. Es el año pasado. Retomaron canciones de hace 40 años que nunca se habían escuchado del otro lado del charco. Entonces, existe mucha nostalgia de ese lado por estas generaciones. Sin embargo, también sé que, ya hablando del tema mainstream, del tema un poquito más acá del mundo, me ha tocado a mí acercarme nuevamente a la espiritualidad, llamémosle así, con un artista muy peculiar. Kanye West sacó un álbum hace unos años justo que hablaba sobre Jesucristo. Él no es cristiano, él ha estado envuelto en un montón de polémicas, pero sus letras hablan netamente de Cristo, de amar a Cristo, de la familia. Hasta eso, actualmente en TikTok hay muchas tendencias de la familia tradicional, de la familia conservadora. Hay ahora eso es la contracultura. La contracultura ya es estar... Hay una respuesta. Exacto. Entonces,
Vamos a llamarle que está viendo una resistencia hacia todo lo que de repente hace unos 3 años para atrás, toda esta nueva ideología y todo esto que venían cambios. De repente, mira, Disney tuvo que dar un reversazo, pero sabroso. Incluso estamos viendo que está este despertar de grupos, digamos, conservadores en todos los aspectos, político, religioso, que dicen, a ver, un momento, ¿hacia dónde vamos? O sea, no podemos seguir en esta vorágine de un progresismo que no nos lleva a ningún lado, sino hay un anhelo, un retorno como a la inocencia, un volver a experimentar lo de antes. Sí, yo creo que más que nada porque existe toda esta parte audiovisual de lo que se muestra en el cine, en la televisión, y que estas generaciones ya no disfrutaron. Incluso hasta aquí en la zona, a mí me tocó ir al río. Pasas a un árbol de manguitos, te los cortas y te los llevas y convives con tus amigos. 10 años acá, a mi hermana no le tocó hacer nada de eso. Entonces, el hecho de yo recordar eso, digo, vaya, qué buenos tiempos, ¿no? Anhelamos mucho el pasado y queremos... En Stranger Things, ver a los personajes corriendo en bicicleta por el bosque. Oye, cualquiera lo ve y dice, oye, ¿eso se puede hacer? Sí. No. Sí, es bastante curioso cómo es que, ahora, regresando al punto de la espiritualidad, cómo es que también las mismas... los productos de consumo están tratando de responder a esta generación que está exigiendo nuevamente hacer un acercamiento a algo. Es ambiguo lo que estoy diciendo, pero ¿cómo es que también ha acercado la espiritualidad sin ser una persona devota a alguna religión, a algún ente, a algún algo? Y cómo es que lo abrazan estas generaciones, se me hace bastante interesante, pero a la vez es netamente muy punk rock estar en contra de lo que ahora se está siguiendo. Por ejemplo, las generaciones anteriores decían, es que las generaciones actuales son así, son rebeldes. Pero a ver, ¿quién crió a esta generación, brother? Ustedes mismos. Y ahora... la generación Z, que son de la generación actual, mi generación, que generaron a esta siguiente, está diciendo, no, vamos a regresar otra vez, vamos a retomar lo que ya se había perdido. Y realmente lo estoy viendo, pero desde un punto de vista meramente consumista, como Roblox, como plataformas de streaming, donde hay padres utilizando las redes sociales para difundirlos. Y creo que usted mismo, yo la verdad no sabía la cantidad de personas que lo seguían, y se me hace bastante cañón, porque eso muestra que realmente sí hay un interés, pero hay que saber llegar a la gente, hay que saber cómo llegar ahora, porque definitivamente ya no van a salir de su casa porque ni siquiera lo hacen para comer, todo lo piden para llevar. Ya no van a salir de su casa a ir a un templo. Hay que llevárselos, hay que ir hacia allá. Entonces, justo, yo creo que las redes sociales están hechas para lo que uno quiera o crea usarlo. Entonces, las redes sociales son un instrumento. Por ejemplo, en moral, en teología moral, viene de la ética también. Te dicen, por ejemplo, yo tengo un cuchillo en la mano y la pregunta es, ¿este cuchillo es bueno o es malo? Es la pregunta fundamental, ¿es bueno o es malo? Y siempre uno da la respuesta rápida, ¿no? Lo que brota, es malo. ¿Por qué es malo? ¿No? Porque mata. ¿Y a poco no puedes hacer, por ejemplo, un corte de carne para un asado este fin de semana? Y ahí es donde se te explica las cosas. Todas las cosas no son ni buenas ni malas. Son objetos a los que es el ser humano el que les va a impregnar su voluntad. Es el ser humano el que le va a impregnar su moralidad. Y entonces el objeto se puede volver bueno o malo desde la voluntariedad de la persona. Claro, ¿no? Los objetos tienden a ser tienen moral. Claro, sí, tienden a ser una extensión de nosotros mismos. Entonces... Igual pasa, era por esta idea, ¿no? Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Eso son un medio. Ya va a depender para qué los quieres. Claro, es que también siento que pasa incluso con los videojuegos, porque es mero entretenimiento. Sabes que tanto como la música como las películas están en esa línea del entretenimiento. Sabes que lo que existe allá, hagan esto, hagan aquello, es mero entretenimiento, pero no existe tampoco un círculo, un núcleo familiar que les diga a los niños o a los chicos o a las personas, a ver, lo que estás viendo es mero entretenimiento, ¿eh? No existe, no es real, no pasa, es para entretenerte. Pero cuando tú no tienes ese ejemplo en casa o cuando no lo tienes presente, te crees esa historia.
Y es de ahí donde surge lo que estamos viviendo también actualmente, los conflictos que están pasando con los impuestos a los videojuegos, que pues realmente es, oye, el videojuego... Es un desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo no fui de esta generación de los llamados videojuegos violentos de hoy, pero ya eran violentos. De Mario Bros. Tiene violencia, ¿no? Pero, y por ejemplo, yo lo más pesado, dijéramos lo más heavy que me tocó jugar, y creo que estaba yo en el seminario, fue Mortal Kombat, que era escandaloso en su momento, ¿no? El Fatality, sí, era una cosa grotesca y que, ¿no? Y bueno, no me volvió un sicario, no me volvió un asesino. Claro, totalmente. Es que es mero entretenimiento, de eso se trata. Pero justo cuando la línea se rompe entre lo que estoy viendo es real o una representación de mi realidad, y tampoco ayuda el hecho de que de las noticias estamos viendo a cada rato que pasa esto, pasa aquello, pues no ayudan en nada. Pero es una consecuencia sistemática también del que no vamos a abordar allá, ¿verdad? Que también han permitido todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente lo que está pasando ahora con los videojuegos es meramente un daño colateral del verdadero problema. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, qué bueno que haya generaciones que sigan acercándose a ese lado, pero también está el otro bando en el que yo a los 12 años en la secundaria, perdón por el cambio tan abrupto de tema, me consideraba alguien, sonará muy tonto, pero a lo mejor y también, vaya, lo que conlleva, me consideraba alguien ateo. O sea, dije, es que, vaya, ¿qué edad tenías? 12 años. ¿No? Todo el mundo se vuelve ateo. Mira, entre los 14 y los 18, todo el mundo es ateo, ¿no? Es la etapa en la que uno... Pero te voy a decir, al final, el ateo a esa edad, qué bueno que me lo dijiste, el ateo a esa edad no es un ateo contra Dios, es un ateo contra todo. Te vuelves ateo de papá, ateo de mamá, ateo de la sociedad. En ese momento no te soportas ni tú mismo. Sí, vas a andar soportando a Dios. Una etapa bastante complicada. Yo le digo a los adolescentes, esa edad es en la que te odias y andas deprimido, ¿no? Como que siento que hay etapas de euforia en la que sientes que te comes el mundo y hay días en que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, me quiero matar, que me corto, que me quiero ahorcar, que mis papás no me comprenden. Pues es que estamos atravesando por un momento hormonal en el que sentimos una rebeldía. Y te voy a decir por qué. Porque este ateísmo de etapa, y eso, por favor, a los que nos estén viendo, que tengan hijos adolescentes, entiendan que sus hijos van a pasar escúchenlos muy probablemente y pregúntenles por este paréntesis o por este tiempo de un ateísmo natural y de etapa biológica. Porque perdemos nuestras figuras de identidad. Cuando éramos más niños, nuestro ideal, nuestro superhéroe es papá, es perfecto, las mejores decisiones, mamá. ¿No? Cuando comenzamos a darnos cuenta algo fuera del hogar, empiezo a ver el papá de mi compañero, el papá de allá, el que tiene un carro mejor que mi papá. Entonces mis héroes se me quiebran. O sea, se me quiebra la figura del papá perfecto, del papá bueno. Empiezo a darme cuenta de los defectos de mi papá. Es que mi papá no es tan perfecto como yo pensaba. Empiezo a darme cuenta que mi mamá se equivoca, que está loca, que la quiero mandar a volar, que quisiera agarrar mi maleta y largarme. Es el reflejo de lo que se experimenta con Dios. O sea, a volar Dios. O sea, ¿Dios qué? Estoy enojado, no estoy de acuerdo con los niños de África y no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo por qué el hambre, por qué la enfermedad, por qué se me murió mi abuelito. Entonces es una etapa de rebeldía contra Dios que al final es una ruptura con la imagen que yo tengo de Dios. Es decir, tú no desconfiabas o no creías en Dios, sino que no cuadrabas con la idea de Dios que tenías. Con esa idea del Dios, porque para ser ateo tuviste que pasar por un proceso de un conocimiento amplio de teología para que después de mucha reflexión y todo digas, llegué a la conclusión filosófica, científica, que este cuate no existe. A que un chavillo de 12 años que está peleándose porque reprobó, le pidió a Diosito pasar el examen de matemática y lo reprobó, y dijo, pues manda a volar a Dios y se vuelve ateo, ¿no? Totalmente. Yo creo que también me hizo recordar muchos momentos muy curiosos. Te identificaste, ¿verdad? Totalmente. Y varios que están viendo seguramente por ahí andan. Sí, totalmente. Papás, porfa, escuchen a sus hijos y pregúntenles cómo están. La secundaria es muy complicada. La etapa de la pubertad es muy complicada. Yo creo que ese punto también de introspección es donde uno toma o fuerza su personalidad. Justo, yo he tratado he visto que he pasado por diferentes etapas en las que entras y sales y siempre aprovechas como para aprender algo bueno, pero al menos a criterio personal yo nunca le he echado la culpa a Dios.
porque yo sí soy responsable de las decisiones que he tomado. Porque evidentemente ya llegas a una edad en la que dices, a ver, ¿esto está bien o está mal? Pero ¿qué está bien y qué está mal? Estoy usando los fundamentos de mi familia. Lo que me dijeron, a ver, robar es malo. No porque te castigue Dios, o porque eso es lo que dicen normalmente, sino por el simple hecho de que está mal. No puedes dañar a alguien haciendo esa acción. Entonces, dices, lo que he hecho, el resultado de mi persona, es producto de mis acciones. Mis papás estuvieron en su momento, hicieron lo que tenían que hacer, pero tampoco los voy a culpar por nada de lo que trataron, porque ellos también hicieron lo que podían. Entonces, llega en un punto de aprendizaje en el que dices, lo que estoy haciendo ahora ya dependerá totalmente de mí y lo que vaya a pasar con mi futuro. Y es ahí cuando yo dije, pues hay que hacer las paces con Dios, porque realmente, ¿qué tengo? Aire en mis pulmones, estoy vivo, existo. Pero ¿qué es Dios? Para mí, Dios es un todo. Para mí, cuando me dicen Jesucristo es, pues, no sé, la Santa Trinidad a nivel personal es uno solo, pero lo veo como eso, Dios, Jesucristo, la fe. En mi mente sigue estando la imagen trinitaria, ¿no? Exacto. Que aprendiste en el catecismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto, sigue estando ahí, pero para mí es lo mismo. Trátense de diferente forma, pero sigue siendo lo mismo, pero a su vez, para mí Dios es el agua que desperdiciamos, los árboles que cortamos, la basura que tiramos. Para mí, todo lo que hemos hecho a la tierra, a las cosas, a los amigos, es realmente la presencia de Dios. Veo yo cuando voy vivo allá en el ranchito, veo los cerros, veo cuando termina de llover. Dije, esto es el paraíso. O sea, veo la playa, un amanecer en la playa y digo, esto es el paraíso, Dios mío, esto es Dios. O sea, de esto se trata realmente la vida. O sea, disfrutar esas cosas, de abrazar las cosas, de no culparme el por qué estoy aquí en este punto, sino vivirla, porque solo tendré una. No sé si hay vida después de la muerte. Para mí es un castigo, perdóneme, pero no quisiera vivir toda la eternidad. Si me gusta un pastel de chocolate, voy a comerme esa rebanada. No me quiero comer el pastel completo porque terminaré asqueado. Lo mismo siento yo con la vida. De eso se trata, valorarla porque no es para siempre. Y si existirá una allá adelante, a lo mejor reencarne yo en otra cosa, pero qué bueno que no recuerdo mi vida pasada, porque así sé que disfruto más esta. Me gustaría interrumpir un poquito, ya que vi que trataste dos puntos ahora que quisiera rescatar, ¿no? El primero, Dios es todo esto, Dios es la comida que desperdicio, Dios es... Habría que hacer una modificación un poquito, ¿no? O sea, estás bien, pero hay que hacer una modificación. Yo diría, todo esto viene de Dios, que es diferente. No es lo mismo decir, esto es Dios, la comida que desperdicio es Dios, el agua que corre es Dios, porque al final sería un reduccionismo, ¿no? Claro, perdón, voy a hacer un paréntesis. Cuando lo dije, no lo dije como de que la basura lo era, sino que a veces... Cuando hacemos estas acciones, siento yo que estamos haciéndoselo a Él. Sí, claro. O sea, el árbol que cortamos, no estoy diciendo, oigan, Dios acaba de caer. No, pues es que es algo que Él hizo. Entonces, continúe. Y la segunda, digamos, tema que trataste, ¿no? La vida. Yo pienso que no me gustaría a mí vivir para siempre, dijiste, ¿no? Considero que sería un castigo. Pienso que muchas personas comparten esta idea, ¿no? Pero al final no es un castigo o un no querer la vida eterna, sino una comprensión desfigurada de lo que es la vida eterna. Si tú entiendes la vida eterna como la vida que experimentamos aquí, sí, claro, no sería insoportable. Totalmente. Si tengo que seguir pagando impuestos, si tengo que vivir trabajando, si tengo que levantarme temprano, acostarme en la noche, los mismos amigos, el mismo cansancio, este cuerpo que se va deteriorando, pues no sé, sería una condenación. No, la visión que tiene la Iglesia basada en la revelación es que la vida eterna es un estado de vida totalmente distinto, ¿no? Tan solo en la vida eterna, dice la palabra de Dios, no habrá ni esposos ni hijos, sino que todos seremos como hermanos, como ángeles en el cielo. Es decir, vamos a trascender las realidades, las dimensiones y las categorías de esta tierra. Allá no hay un hoy, no hay un mañana. Cuando tú dices, no quiero vivir la vida eterna, pero que Dios, qué aburrido. O sea, porque mi idea me quedé yo en los 90s con el comercial de este queso untable, ¿no? Donde
donde los angelitos con el arpa, pues que es que aburrido tú, o sea, ¿qué voy a hacer en el cielo? De hecho, hay chistes que se burlan sobre el cielo y el infierno, ¿no? El cielo, allá están rezando, Sí, y en el infierno está la pachanga, ¿no? Exacto. Entonces, más bien contrastamos con la idea un poquito infantil que hemos tenido de la vida eterna. Y si me quedo con la idea de los angelitos en el cielo y la eternidad como, ya son 100 años, o sea, eso es la muerte, yo preferiría morir. Es que no es así. La iglesia no enseña que la vida sea así. Es una vida de plenitud, donde no hay hoy, donde no hay mañana. Y esto es lo emocionante y lo hermoso. Es como vivir en un eterno hoy. O sea, la eternidad fuera de las categorías espacio y tiempo. O sea, yo no voy a tener hambre, yo no voy a tener sed, es decir, no voy a estar apegado a ninguna necesidad. O sea, ni siquiera que alguien me quiera, porque voy a estar plenamente amado. No tendré deseo de que algo pase mañana. Sí, o sea, es un eterno, así te lo puedo describir, porque es un eterno presente de gozo. Quiero que te imagines, Alberto, ¿cómo sería tu momento ideal, el momento más hermoso que has deseado, que te gustaría, algo que a lo mejor no hayas vivido y que dices, sueño con este momento, supongamos un concierto o algo? ¿Cómo definirías tu momento ideal de felicidad? Yo le definiría estar en la naturaleza. Okay. En naturaleza, agua, pasto, un cielo con muchas nubes y disfrutar el momento. Si ese momento se diera ahora, ¿cómo lo disfrutarías? Bastante. Okay. Sentir con los pies la tierra es muy... Vamos a quitarle, ¿qué es exactamente? ¿No? Quitemos los árboles, pero dejémosle en la experiencia gozosa y de plenitud. Imagínate ese momento como si estuvieras en un eterno momento presente, degustando de la plenitud de tu existencia, degustando de la felicidad eterna, sin cansancio, sin hartazgo, sin corte, sin mañana, sino experimentando el wow, estoy viendo esto. Claro, entonces es como deshacerse de lo humano. No es deshacerse de lo humano, es deshacerse de la categoría espacio y tiempo como la vivimos hoy. Okay. Lo humano no, porque lo humano trasciende esta realidad, es quitarnos las experiencias que conocemos ahora, corpóreas, físicas, temporales, y entrar en una experiencia nueva de plenitud extracorpórea, extratemporal, que sigue siendo humana, pero totalmente, planificados en Dios. Por eso es lo hermoso que predica el Evangelio, de que esta vida no es todo. Y como tú dices, no, pues yo la verdad no creo que haya la vida eterna. Pues mira, que creyendo o no creyendo existe. Y por eso viene aquí la paradoja de la paradoja de que, ¿qué me conviene? ¿Me conviene creer o me conviene no creer? Mira, que si yo no creo en esta vida, en la vida eterna, yo no creo, me hago el ateo, yo no creo en Dios y yo no creo en la vida eterna. Me muero, ¿y qué pasa? Pues no pasa nada, porque pues, ya me morí. Claro. Y esto no existe, pues ya se acabó, sí, ¿no? Sí. Pero piensa por un momento. Tú dices, ok, soy ateo, odio a Dios, no quiero saber nada, siento que cuando me muero, ahí me quedé. Pero sucede que esto que te cuentearon, pues sí es cierto. La probabilidad es menor, pero no imposible, o nunca es cero. Y justo, claro, el ejemplo que usted daba. ¿Probabilidad según quién? Totalmente, es bastante complejo, la verdad, como suena, y pensándolo muy a fondo, la verdad es que es algo que incluso en mi entendimiento actualmente no lo daría. Pero déjame terminar, déjame terminar. Dale. Ok, resulta que te mueres tú. Ya me voy a ir, ya es el último momento, cierro mis ojos, ya me voy al que me entierren, me hago con los gusanos, que me coman y se acabó. Pero no, hombre, que cierro los ojos esta vida y pronto de repente ya estoy allá. Y entonces... ¿Qué voy a, en ese momento, qué voy a sentir? Pues es que yo me la pasé toda la vida desconociendo, no creyendo, y pues esto sí existe. Entonces ahí viene conviene creer. O sea, conviene creer. Claro. Si tú no crees, no ganas nada. O sea, como ateo, no ganas nada. Y creyendo, lo ganas todo. Es decir, si esto creo en esto y no existe, pues ni cuenta me voy a dar. O sea, claro, ni siquiera voy a ser consciente de que estaba en lo incorrecto. Totalmente. Mire, voy a hacer un paréntesis también ahí, porque, bueno, no estoy diciendo que ahora lo sea. No, estoy diciendo, no soy ateo. Le digo, ateo de 12 años, ateo adolescente, ya lo mencionamos.
Pero justo cuando yo creo que no podemos decir que exista o no y ya irme al extremo de decir, porque yo no lo creo significa que tengo que renunciar a todas mis creencias. Totalmente no, porque yo estoy seguro que con todo lo que he vivido me dan muchas más razones para creer, porque a la edad en la que tengo me han pasado cosas que la verdad yo diría, estas cosas son imposibles, no debieron haber pasado. Mi comprensión me dice que, y mi lógica me dice que no debieron haber pasado. Y pasaron. Y dije, es que esto y mis planes ya estaban hechas perdidas. Ya no tenía esperanzas. Y en ningún momento se los culpé a Dios. Pero cuando pasaron lo contrario y me ayudaron a mí bastante a salir de ese punto, lo primero que pensé fue en él. Dije, Dios, gracias, no sé. O sea, de eso se trata, no de culparlo, sino agradecerle. O sea, todas las cosas que han pasado, porque da la casualidad que pasaron, pero qué casualidad. O sea, eso para mí es la verdad bastante increíble, porque pensarlo de esa manera. ¿Sabes qué te diría Cristo? O sea, que está aquí con nosotros, pero ¿qué te diría? Y lo digo con conocimiento y lo digo con sinceridad. Te diría, en verdad te digo que no estás lejos del reino de los cielos. Algo que Cristo tenía cuando una persona se acercaba y valoraba mucho a Cristo es la sinceridad. ¿A cuántas personas, incluso pecadores, les dijo esta palabra? En verdad te digo que tú no estás lejos del reino de los cielos. Porque es más fácil que una persona que ha estado lejos de Dios y que lo reconoce con sinceridad, pues que ha estado lejos de Dios, dé ese giro copernicano, de un cambiazo y se entregue por completo a Dios, que una persona que cree, que se ha autoconvencido de ser religioso, claro, que se ha convencido de que ahí la lleva bien y que al final nunca ha vivido realmente su vida. Se ha autoconvencido de que es una persona religiosa sin serlo. Y le existen muchos, claro, actualmente. O que otro que dice, pues, padre, yo con toda sinceridad, yo he andado lejos de la iglesia, he andado lejos de Cristo, he andado lejos de este mundo, de este rollo, yo, mi vida, mi asunto. Pero he encontrado como semillas, claro, como destellos dentro de mi corazón que me dicen, algo hay aquí, hay algo que está ahí dentro de mi corazón que no lo logro entender, que no logro saber exactamente por qué. Y entonces es donde Cristo les dice, en verdad te digo que no estás lejos del reino, es decir, tú estás cerca. Gracias. Y estás mucho más cerca de personas que pueden estar dentro de la parroquia, claro, sirviendo en la parroquia, o quizás hasta dentro del seminario, y que a lo mejor se han autoconvencido de que van muy bien, van por el buen camino. Por eso le dirá el Señor a los fariseos, en verdad les digo que hasta los publicanos se les han adelantado en el reino de los cielos, porque aquella persona que aparentemente andaba fuera, pues termina adelantándose, termina ahora sí rebasando en un cerrón y te gana la delantera, ¿no? Así pasa con muchas personas que he conocido y el testimonio de muchos santos que no comenzaron siendo hombres muy religiosos y que de pronto en algún momento de su vida tuvieron un encuentro radical con Dios que cambió sus vidas y se han entregado por completo. Sí, es que para mí este tema de la religión me gusta mucho ahora porque lo veo más como un tema filosófico. Es una filosofía de vida y me encanta. Ojalá, y que sería muy interesante. Tengo un amigo que es pastor de una iglesia allá en Pajapan y con el que me llevo muy bien. Él también me ha invitado, oye, acércate, pero me encanta cómo es que cuando hablo con él, hablamos desde un punto de vista filosófico de vida muy bonito y él nunca se pone a pelear y ni a decir, oye, tú deberías de venir acá o no, deberías de creer eso. Me escucha, entiende, le doy mi punto de vista y me dice, es que no está mal, es bien recibido, está totalmente aceptable. Y verlo desde ese punto, la verdad es que es un agasajo, porque también creo que mucha gente considera la religión como una especie de culpa para que tú creas que estás bien o estás mal. Mira. Y muchos han crecido con eso. Mira, a ver, ¿cuántas personas en los años que llevo de sacerdote, mamás, cuando termino la misa y salgo a saludar a los fieles, me dicen, padre, aquí está mi hijo, regáñelo? Así, ¿eh? Sí. O sea, no solo niños. Si vienen con el adolescente, ¿sabes, no? Ajá. Padre, este es mi hijo, saluda al padre. Y yo me siento muy incómodo, ¿no? Hola. Regáñelo, padre, porque no quiere venir a la misa. Señora,
me dan ganas de darle un barazo a usted. O sea, porque si de por sí el muchacho está en esa etapa. Totalmente. Lo trajeron a fuerza. Sí. Y todavía la mamá le dice, regáñelo. ¿Cuál es la idea que tienen de uno, no? Y es la idea que tienen de la religión. Y al final que paga los platos rotos es Dios. Porque están pensando que está llegando para que tengo para... Órale, acércate a mí. Órale, va. ¿Por qué andabas fuera, no? Entonces, muchos tienen temor de que cuando yo me acerque a Dios, es que me está esperando para darme un golpazo. O sea, me está esperando para castigarme por todo el tiempo que no fui, por el tiempo que lo rechacé, porque me tiene guardadito todas mis culpas. Entonces, me está esperando Totalmente. para castigarme. Y hay gente que dice, no, y les gusta mucho este texto de la Biblia. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, hermano. Porque cuando uno se acerca a Dios, le vienen pruebas. Ese modillo tan de verdad, a mí como me cae mal que una persona se la dé de muy interesante y como ya lleva camino recorrido, espanta al que se acerca, claro, y presenta a un Dios castigador, al Dios que te está esperando para pegarte la nariz por haberte portado mal, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Se va inculcando esta idea desfigurada, grotesca, una mala caricatura del Dios que no es el Dios de Jesucristo, que es el Dios de los traumas de papás, que es el Dios de los traumas de los abuelos, que es el Dios que se ha hecho a modo, pero no es el Dios que de Jesucristo ni el Dios que ha enseñado la iglesia, sino es el Dios desfigurado que muchas veces es el que se comparte y que termina alejándonos de querer encontrar una experiencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando quitamos ese intermediario que nos mete la culpa? Bueno, pasa que existe una capilla en Roblox. Aquellos niños que crecen, que no están o que están creciendo de forma muy apegada a las nuevas tecnologías, dicen, bueno, pero ¿por qué no debería acercarme yo a Dios si nadie me está diciendo que sea malo? Siento que la percepción ha cambiado bastante justo por eso, pero también es un arma de doble filo, es un tema bastante complejo, bastante largo, pero en conclusión yo podría decir que el acercarse a Dios no depende mucho de nuestra edad, porque yo creo que sí, a lo mejor lo conocí no tarde, no temprano, sino en el momento correcto, pero que sí nos ayuda bastante para ser mejores nosotros mismos con nuestra propia gente. Dos cosas maravillosas que te quiero compartir y a ti y a todos los que están viendo. Algo grande que tiene el cristianismo, digo, sin desmeritar la riqueza que tengan todas las demás religiones, pero el cristianismo es que tú dices, uno buscar a Dios, lo hermoso es que Dios te anda buscando a ti. O sea, algo que enseña el cristianismo es que tenemos a un Dios que Él es el que está interesado, no somos nosotros. No, el que tú tengas un encuentro, Hunter, un encuentro con Dios, no depende de ti. Tú solamente pones la disposición. El que esté interesado, el que dio el primer paso, el que te trajo a este podcast, el que hizo que aquel día coincidiéramos en esos 15 años, el que haya habido un medio como Jael para que estuvieras tú aquí hoy, no es que tú necesariamente lo andes buscando. Es ese Dios que es el interesado en buscarte y que nos va buscando y que tiene el momento preciso. A lo mejor espera que nos alejemos un poquito, que maduremos un poquito, que nos golpeemos un poquito, que nos lastimemos, nos demos una caidita por ahí, para que entonces diga, ese es el momento que yo tenía preparado para ti. Creo que ya te ves una persona que ha llegado el momento para que te encuentres conmigo, y Él es la intención que Él tiene, ¿no? Él nos está buscando. Algunos nos encuentran más chiquillos, como en mi caso, desde los 8 años, otros a la adolescencia, otros más grandes, otros en su ancianidad tienen su encuentro con Dios. Y otra, ahora que dices, ya tengo esta edad, y a este momento empiezo a sentir algo que probablemente nunca había experimentado, y uno de tantos casos de hombres que se encuentran con Dios, San Agustín, que es el ejemplo perfecto de un hombre ya maduro. Él no se casó, se juntó con una mujer, tuvo un hijo, Deodato se llamaba su hijo, y vagando por el mundo, él participó de filosofías, ¿no? de filosofías de su tiempo, y llegó el momento que se hartó de todas las filosofías que había en su época y en su pueblo, en Tagaste, en África, y tuvo su encuentro con Dios. Y ya cuando tuvo su encuentro y su conversión con Dios, él escribió un poema, un pensamiento hermoso donde dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo me la pasé toda mi vida buscándote por fuera, y te buscaba por fuera y te buscaba sin saber que tú ya estabas dentro de mí. Y desgasté toda mi vida, y hasta este momento de mi vida me vengo a encontrar contigo. Y lo único que me duele
es que te amé tarde, ¿no? Eso es lo único. Lo único que, digamos, me duele, no porque ya te encontré, sino haber dicho, pero ¿cómo no te encontré yo antes? Pero reconoce su error, porque yo te buscaba por fuera, sin saber que tú ya estabas dentro de mí. Eso es lo hermoso del cristianismo, ¿no? Que en el fondo es él el que te anda buscando. Sí, es algo bastante conmovedor, la verdad. Es un abrazo al corazón para mí esto, porque sí es todo lo que usted acaba de mencionar, todo dijo las palabras correctas, tal cual una experiencia personal. Es algo bastante interesante cómo es que un pensamiento de adolescente, de universitario, allá a una persona promedio trabajadora en México, ha cambiado mucho su percepción de todo esto. Y la verdad es que es muy bonito, me gusta, aquí estamos. ¿Y sabes qué? Mira, Dios tiene mucha paciencia. Nosotros somos desesperados, los seres humanos, y sabes que somos complicados. A veces creemos que Dios nos va a tratar desde mis propios prejuicios. O sea, si yo fuera Dios, no a este canijo yo. Y a veces pensamos que Dios nos va a tratar así, con prejuicios humanos, cuando Dios no tiene ninguna inquietud humana. Es decir, Él no tiene tiempo, Él no está desesperado, porque si no es hoy es mañana. Él te está buscando, Él está allí pendiente, Él tiene un proyecto, Él tiene un tiempo, no anda estresado por encontrarse contigo. Él sabe esperar a sus hijos, sabe encontrar el momento, está atrayendo, va mandando signos que, como tú lo has dicho, de un tiempo para acá, no sé si es por la edad, no sé, empiezo a volverme más sensible a ciertas cosas, ¿no? Empiezo a notar en mi vida detalles de Dios. Yo le llamaba el cosmos, agradécele al cosmos, agradécele a la humanidad, agradécele al mundo, llámale como quieras. Al final sabes que hay alguien que está en el fondo de todo, que te empieza a dejar un detallito por aquí, como cuando en la película del E.T., ¿no? Le van dejando dulcitos y ahí voy. Pistas. Dios me va dejando pistas, ¿no? Me va escondiendo pistas. Hay una película muy hermosa, cristiana, sobre la vida de la reina Esther, que es un personaje bíblico, donde se usa la frase, ¿no? Es de Dios esconder sus misterios, y es de reyes saberlos encontrar. Entonces, ese es encuentro, ¿no? Es de Dios saber escondernos sus misterios, y es de reyes saberlos encontrar. Entonces, creo que lo único que nos toca a nosotros es disponernos a tener esa sensibilidad, abrirnos a la sensibilidad de un Dios que nos está hablando, de un Dios que nos está atrayendo y de un Dios que nos está llenando de signos siempre. Solo que a veces estamos muy distraídos. Muy distraídos, esa es la palabra correcta. Bueno, ¿cerramos, Jael? Ok, vamos a la despedida. Ok, pues la verdad, padre. ¿Se nos acabó el café? Se nos acabó el café. Yo creo que dejamos para la siguiente una segunda parte. Las que sean. Excelente, entonces ya tenemos ahí producción. Me van a hacer un personaje recurrente. Está interesante porque creo que dejamos muchos temas todavía allá afuera. Muchas cosas que podemos traer a la mesa, bastantes cosas del mainstream, de la profesión, del área, actualidad, modas, tendencias que están ligadas sí o no con no de manera directa, pero de manera muy subjetiva con todo esto de lo que es Cristo. Y cómo es que se ha ido acercando de manera muy curiosa a la gente. Entonces, yo tengo una publicación que fue de las que más pegó, quizá unos 10 años, 12 años. Se me ocurrió publicarla. ¿Sabes que circuló por periódicos nacionales? ¿Ah, sí? Sí, se llama ¿Qué hace un cura en Facebook? Cuando comenzaba yo a publicar en Facebook y que seguía mucho mis mini-homilías, y se llama ¿Qué hace un cura en Facebook? Hombre, les encantó. Cuando apenas los primeros padres comenzaban a meterse a este mundillo y con un poco de miedo. ¿Cuántos años lleva ya usted en redes sociales? Pues yo creo que ya unos 15. Yo empecé con el sacerdocio. De hecho, fui de los primeros que empezó a usar Facebook para escribir. De hecho, luego me escribían, le decía a Jael que me hablaban del periódico Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México. Oiga, padre, queremos ver si esto que publicó usted en Facebook nos da usted permiso de publicar nuestro periódico. Va. Me hablaban del seminario Alégrate de Jalapa. Oiga, nos da permiso de tomarlo para nuestro periódico semanal. Adelante. Del Sembrador de Aguascalientes. Padre, nos gustó este artículo, ¿no? Porque también hice un tratado que se llama Minicurso de Demonología, donde se me ocurrió publicar cosas sobre el mundo de la demonología. Había mucho tema sobre los exorcismos y la influencia del mal.
Y entonces lo hice de una manera fueron como 7 pequeños temas que te podías chutar en una paginita. Yo creo que hay que hacer esa parte, ¿eh? Y pegó mucho, la verdad. Lo publicaron en un montón de grupos y de Facebook, Claro. píldoras de fe y todo. Y lo bueno que me daban créditos, ¿no? Con el padre Fernando Cerero y de la Dios de Coatzacoalcos, qué padre, artículo. sí. Y eso me ayudó a crecer. Actualmente voy para, no sé, creo que 134 Bueno, mil Jael aquí va a seguidores. poner la información correcta, cuántos seguidores son. Y bueno, vaya, es un mucho camino recorrido. Bastantes cosas entonces que usted tiene ahí guardadas. Y sobre todo que, mira, también me da un poco de alegría que pues uno no ha estudiado esto, es decir, nunca tomé un curso, nada de... Ha sido todo trabajo empírico, totalmente empírico, ¿no? Totalmente amateur, por amor al arte. Sí, porque también yo de niño fui un niño muy introvertido. Fui un niño de casa, un niño de libros, de escuela, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, metido en sus libros, en su música, pocos amigos porque me quedaban lejos, no porque fuera yo un amargado que no quisiera amistad, sino me quedaban lejos mis compañeros, entonces no había mucha oportunidad, más metido en estudiar, echarme casi un libro por semana, todo esto. Siempre me consideré muy introvertido, nunca consideré que fuera yo a tener la facilidad para estar frente a una cámara o frente a un micrófono. Nadie lo está, y eso que yo me dedico a esto. Entonces, por eso ha sido para mí pues también un ir aprendiendo. Pero algo que le agradezco mucho a Dios es que me ha dado la capacidad de ir desinhibiéndome, es decir, irme dando la oportunidad, con miedo, claro, con miedo de ir aprendiendo formas nuevas con tal de llegar, de compartir lo que me alegra, ¿no? Que es Dios. Claro. Compartirlo de la mejor manera posible y experimentando y aprendiendo, como ahora que ando metido, incluso tomando clases de TikTok, ¿no? Para aprender a usar las herramientas, ¿no? Meterme a grupos de crecimiento, saber las normas de la plataforma, que funciona y que no, y aprendiendo, ¿no? Sí, es que es eso. O sea, hay que adaptarse a las nuevas tendencias, porque si no, el tren se va y si no, ¿cuándo? Es bastante interesante, padre. Me da mucho gusto, la verdad, que sea usted de esas personas que no le tienen miedo a las redes sociales, que no le tienen miedo a la actual, que a pesar de que hay diferentes brechas generacionales, usted se ha podido colar para con las nuevas. Y qué bueno, qué gusto, la verdad. Pocas personas han logrado, no tan solo en el gremio del religioso, en bastantes rubros, pocas personas se atreven a arriesgarse. Y qué bueno, y se lo aplaudo. Aplausos. Eso. Qué bueno. Felicidades, padre. En serio. Gracias. Ha sido un gustazo, Hunter. De verdad, una bendición de Dios. Igualmente. Echarnos este café y que esta plática espero que de verdad sea de edificación para muchas personas que quizá tenían las mismas dudas que tú y que a veces dicen, no, me da miedo acercarme a un cura. No, es que no tengo la oportunidad de preguntar esto y que ahora hayas sido tú el medio de que ellos también hayan podido canalizar sus propias dudas. Tengo más dudas, pero quizás ahorita no me acordé de todas y yo creo que es un buen pretexto para regresar. Que haya más café porque ya se acabó. Totalmente. Pero bueno. Banda, muchas gracias por ver este video. ¿Hacia qué cámara miro? 1, 2, 3. Ok. Banda, muchísimas gracias. Esto fue Fe con Café. El podcast. Hasta luego. Adiós. Fe con Café, el podcast, es una producción de Docs Evangelización.